Buenos días a todos, muchas gracias por conectarse el día de hoy a la sesión enfocada en la realización del ensayo. Mi nombre es Alejandra Zapata y hago parte del equipo de consejería académica. Hoy nos acompaña Francisco Barrios, quien es comunicador social, periodista y también es ex beneficiario de Colfuturo. Y adicionalmente a esto nos acompaña Amanda Cruz, quien es la directora del área de convocatoria de Colfuturo. Como ustedes ya saben, el ensayo tiene un peso del 5% en el proceso de selección, aunque tiene un porcentaje bajo respecto a los otros rubros. Es importante que todos ustedes le presten mucha atención a la realización de porque este 5% podría ser el factor que los ayude a ser seleccionados o no en la convocatoria de Colfuturo. Entonces, toda esta sesión va a estar enfocada hacia la realización del ensayo. Al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas nuevamente enfocadas solamente al ensayo, entonces pueden ir escribiéndolas en la parte inferior en Q&A y al final Amanda y Francisco les van a dar respuestas. ¿Listo? Entonces, Amanda y Francisco, buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, podemos iniciar respondiendo a la pregunta de cuáles son los requisitos que debe cumplir el ensayo de Colfuturo. Bueno, buenos días para todos. El ensayo pues debe ser de máximo 7.000 caracteres incluidos espacios. Y digamos la otra indicación es que pues deben abordar unos temas pues, o justificar lo siguiente: ¿por qué quieres estudiar el posgrado que escogiste? ¿Por qué eres el candidato ideal para este programa? ¿Es el programa que usted escogió uno de los mejores del mundo? ¿Cómo puede sustentar esa afirmación? Sí, y pues esto es importante en el caso de no encontrar un ranking del programa, y pues la idea es justificarlo y que el área de consejería académica pueda, con base en esta información, tenerla en cuenta para efectos de la calificación que se le da al programa. ¿Cuál sería, digamos, tu contribución al país una vez termines? ¿Qué tipo de actividad laboral te ves desarrollando a tu regreso? Entonces es importante no contestar, digamos, la pregunta por pregunta, sino pues hacer un ensayo con base en esta información. Muchas gracias. ¿Vas a agregar algo más? No, pues digamos, se me ocurre en este momento otra cosa. Colfuturo no hace una entrevista, entonces este es, digamos, el momento como para venderse a un jurado que va a calificar este documento. Ajá, exactamente. Aquí también adicionando un poco lo que me Amanda, este ensayo es anónimo, ¿listo? Entonces, pues la idea tampoco es repetir la hoja de vida en este documento, sino responder las preguntas que ya Amanda nos mencionó. Este ensayo tiene que ir en el formulario en línea de Colfuturo, entonces importante no utilizar pie de página, nada de links, imágenes, no es un ensayo académico, entonces pues el formulario no lo va a permitir. Es importante escribirlo en primera persona y debe ser escrito en español. Bueno, aquí ya ahondando un poco sobre el ensayo, Francisco es uno de los evaluadores de este rubro. Entonces, Francisco, en tu rol como evaluador, ¿qué consideras que debería mostrar el ensayo para que sea realmente atractivo? Bueno, buenos días a todas y a todos. A mí me parece importante de lo que decía Amanda y lo que dice Alejandra también. Es muy importante seguir el instructivo, pero también ser creativos. Es decir, como dijo Amanda, no se trata de contestar puntualmente las preguntas en el formato de pregunta-respuesta, sino de articularlas en un ensayo que las responda. Yo quisiera hacer énfasis, Alejandra, para todos los asistentes, como alguien que es beneficiario de Colfuturo y tuvo que escribir el ensayo, y hoy en día como alguien que evalúa los ensayos, me parece muy importante seguir el instructivo fielmente, pero a la vez ser muy auténticos y absolutamente honestos en sus respuestas.
Por ser honestos, no me refiero pues, digamos, a decir verdad o mentiras, sino a mostrarse como son y contarnos quiénes son mientras responden a las preguntas. No estamos buscando, como decías Alejandra, no es un ensayo académico, sí es un corto ensayo, pero es algo muy personal. Estamos buscando es que nos cuenten su historia a través de sus logros académicos y de sus expectativas laborales y profesionales. La otra cosa que recomiendo especialmente, como decía Robert Graves, el escritor inglés, uno no escribe, uno reescribe. Es decir, que lo trabajen mucho. Yo que además soy profesor, de hecho soy profesor de lengua, siempre les recomiendo que impriman lo que van a hacer. Impriman, corrijan sobre impreso. Y aunque eso parecen ser como recomendaciones muy técnicas y muy mecánicas, creo que son fundamentales para lograr ese equilibrio entre un ensayo que da una información, pero que a la vez tiene una voz propia y es algo personal. Claro que sí. Adicionalmente a esto, pues como lo mencionaba, no se trata de responder esas preguntas tal cual lo mencionaba Amanda, sino pues mostrar cuáles son sus atributos, sus habilidades, qué los está motivando y cuál es su potencial como estudiantes de maestría, de doctorado, que puedan también evidenciar el pensamiento crítico que ustedes tienen, mencionar su trayectoria académica y pues los planes que los van a llevar a ser beneficiarios en el futuro. A veces nos preguntan mucho, Francisco, acerca de la estructura de los ensayos. ¿Tiene que tener una estructura específica o cómo podría estar organizado, cómo podrían organizarlo las personas? Pues Alejandra, a mí me parece que bueno, los aplicantes o los candidatos al PCB encuentran digamos, los puntos que debe cubrir el ensayo en la página web, ¿sí? En la parte que dice recomendaciones para el ensayo. Creo que esas recomendaciones, que ya las dijo Amanda, pero las puedo repetir, son las que dan la estructura. Es decir, yo creo que se debe abordar de una forma, en primer lugar, muy práctica y muy de seguir el instructivo, y luego en una segunda reescritura o en una lectura, después de haber contestado esos ítems, darle esa voz personal. Pero creo que la estructura de párrafos, por decirlo de una forma muy esquemática, digamos, está dada por las preguntas. Es decir, ¿por qué quiere estudiar ese posgrado? Cuéntenos qué lo lleva a eso. ¿Por qué usted es el candidato para eso y para Colfuturo? Luego estaría la parte de por qué el programa es uno de los mejores del mundo y cómo sustenta eso. Y luego su contribución al país, cómo se ve en unos años, digamos. Pienso que esa es la estructura básica, es decir, que como pueden ver es una estructura en la que, pues tradicional de un ensayo digamos, típico en el sentido de hay una introducción, mire, este es mi proyecto académico y personal, me quiero ir a este lugar porque es uno de los mejores, porque esto es lo que he averiguado o lo que me han contado del programa. Y al regreso me veo haciendo tal o cual cosa, ¿no? Nuevamente, creo que la estructura está dada por las preguntas, ¿sí? Exactamente. Y bueno, ya aquí ahondando un poco más, ¿cuáles son las recomendaciones que tú darías? ¿Qué recomiendas que no deben incluir o evitar escribir en este ensayo? ¿Y qué podrían incluir que los destaque? Bueno, antes ahora no sé si tal vez Amanda ahora más adelante quiere complementar esto. A mí lo que desde mi perspectiva como evaluador, como lo decía antes, ser absolutamente auténticos y veraces en lo que dicen, es decir, en el sentido de esta es mi trayectoria, este es mi proyecto. Nosotros como evaluadores entendemos que el propósito de un posgrado es aprender y es avanzar en un proceso de aprendizaje. Entonces tampoco queremos ensayos perfectos, Alejandra. Contestando a tu pregunta, es decir, darnos la información que los diferencie de otros candidatos y ser muy espontáneos y muy cándidos.
Haciendo eso, obviamente siguiendo pues las normas básicas de un uso correcto de la lengua, ¿no? Un uso correcto del lenguaje, perdón, del lenguaje escrito, o sea, que sea correcto gramaticalmente, que no haya errores, etcétera. Pero ser muy auténticos, yo creo que eso es fundamental. A tu pregunta específica de qué no hacer o de qué información no queremos ahí, eh, tenemos a veces ideas modelos de ensayo, ¿sí? Muchos de ellos que son de otros contextos y de otras culturas, específicamente de la cultura universitaria gringa, por ejemplo, ¿no? En el que a veces está un poco la idea de que uno tiene necesariamente que haber pasado por una experiencia fuerte o traumática o dramática o contar una historia personal muy heroica o de superación personal. Creo que si ese es el caso de alguna de ustedes o de algunos de ustedes, excelente que lo hagan, pero si no, no lo fuercen, ¿sí? Creo que esa es la recomendación que yo haría. No todos tenemos historias heroicas o algo que nos haya cambiado la vida o un gran momento de iluminación de nuestra carrera. No, algunos hemos hecho trayectorias muy juiciosas, por decirlo así. Eso también está bien. Entonces creo que mi consejo principal sería pues que sean auténticos y nos cuenten su historia y no piensen en que tienen que impresionar a alguien con algo muy dramático necesariamente, ¿sí? O con una lista de logros, digamos que se desborde, porque los evaluadores de este proceso, pues digamos que conocemos los rankings de las universidades, estamos informados sobre este entorno. Entonces a veces nos fijamos más en un detalle específico, una voz que nos diga algo del candidato y no tratar como de crear un efecto necesariamente en el lector. Perdón, Alejandra, me disculpas que no, aunque no me corresponde, creo, contestar algunas de las preguntas, pero es que ya vi que alguien escribió en el chat que si el ensayo debía ser en español o en inglés. En español preferiblemente, ¿verdad, Amanda? Es decir, Sí. no hay, de ninguna manera se exige que sea en inglés. Algunas personas nos envían a veces el ensayo que presentaron en el programa al que aplican en inglés. La mayoría de los evaluadores somos competentes en inglés, pero el ensayo debe ser en español. No sé, Amanda, si es correcto. Sí, es preferible que sea en español. Listo. Aquí también hay un poco de las recomendaciones de que hablaba Francisco. Es importante que no caigan en textos cliché o frases repetitivas. Es importante que siempre den ejemplos de lo que escriben, no limitarse solamente a utilizar adjetivos. Entonces, siempre es necesario tener evidencias para soportar sus ideas y para que ustedes le den mucha más información al lector, que es lo que decía Francisco, que los agarren y los seduzcan en esta escritura que ustedes estén haciendo. Igualmente, a la hora de, por ejemplo, hablar de sus planes a futuro, es importante cuantificar el impacto que sus proyectos van a tener, aunque no los estén realizando ahora, aunque no es un plan que lo tengan en el presente, siempre es bueno intentar explicar, pues, no sé, si ustedes logran acceder a ese posgrado, ¿qué van a hacer? ¿Quiénes serán sus aliados? ¿Con quién van a trabajar? ¿Qué proyectos va a desarrollar? ¿O qué impacto podrían tener sus proyectos en la sociedad? Entonces, todo eso le va a dar como mucha más validez y soporte a la información que ustedes están realizando. Entonces, otra de las recomendaciones, y es importante, que no incluyan siglas, no incluyan tecnicismos, porque ustedes no pueden partir de la idea de que la otra persona sabe lo mismo que usted sabe. Entonces, intenten no utilizar siglas, tecnicismos, no ser negativos, no victimizarse. Tienen que tener en cuenta de que esta no es una beca de necesidad, ¿sí? Es una beca por mérito. Entonces, no hablen de bajos recursos, de deudas, en lugar de eso, intenten resaltar sus logros académicos y por qué esto ustedes los hacen buenos candidatos. También es importante que investiguen su universidad, el programa. Es importante que ustedes den a entender que conocen el programa, que han visto el pensum y con base a esa información, pues nuevamente le va a dar sustento a los argumentos
que ustedes están mostrando en la parte, durante el ensayo para convertirse en un buen candidato. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar a responder algunas dudas que tenemos acá. Pueden responder Francisco o Amanda como ustedes deseen. Entonces, ¿el ensayo debe tener un título? Sí, sí. Listo. Perdona Alejandra, discúlpame, Cuéntame. te interrumpo un momento. Ya pues veo que muchas gracias que tú estás como seleccionando las preguntas, sino que vi momentáneamente un par de preguntas que como las vi quisiera responderlas ya si está bien. Por Dale, un perfecto. lado, alguien pregunta que si ya deben tener el programa escogido, el programa al que aplican y la respuesta es sí. O sea, no es general, no es como tal vez me gustaría explorar esta área, sino ser muy concretos. Y alguien también en el chat que me apareció la ventana un momento, pregunta, creo que no me expliqué bien ahí, que si lo que calificamos es la honestidad. No, por supuesto que eso no se puede calificar, ¿sí? Un poco lo que estamos haciendo acá, tanto Amanda como yo como Alejandra, es como dar sugerencias, ideas, un poco algo general de cómo abordar el escrito, pero no se trata, por supuesto, de que hagamos juicios sí, sobre si alguien es veraz o no. Estos son recomendaciones, no hay un instructivo para, pues como para decir qué es lo correcto o no, ¿no? En nivel de veracidad. Perdón que quería aclarar eso. Gracias. Listo, no te preocupes. Juan Sebastián nos pregunta, ¿cómo se califica el ensayo? ¿Cómo ustedes hacen para calificar un ensayo? Esa Amanda se la dejo a usted. Bueno, digamos, ¿qué hacemos? Cuando ya se han bloqueado todas las solicitudes, hemos recibido todas las solicitudes, hacemos una distribución aleatoria dependiendo de la cantidad de calificadores que tengamos y pues a cada uno le corresponde un número X que ellos califican con base en una rúbrica. Esa rúbrica pues obviamente digamos está determinada y pues con quien da el aval de esto es la dirección de Colfuturo y pues se califican básicamente 3 criterios, que es, pues en este momento se me fue la paloma de que, digamos, edición final del documento, el potencial del candidato y la estructura, ¿no? Sí, Básicamente es eso lo que se califica. De esa forma estructura. es que Tranquilo, Francisco, complementame, Perdón, por sí, favor. solo para aclarar eso, sí, estructura, uso del lenguaje y edición final y potencial del candidato y nos enfocamos o digamos que le damos un poco más de atención y de valor a potencial, perdón, Amanda. Esa es la Listo. forma en que se califican los ensayos. Muchas gracias. ¿Consideran positivo incluir referencias de autores o de artículos dentro del ensayo? Si quiere, Amanda, voy yo con esa. Esa me parece una excelente pregunta. Creo que si el ensayo lo amerita, sí, por supuesto que sí. A veces uno quiere citar o a un autor o a una persona que admira, que lo ha inspirado de alguna manera, o quiere citar algo de su disciplina. Por supuesto que pueden usar citas y parafraseo, claro que sí. Aquí respecto a lo que tú mencionabas hace un momento, dice, espontaneidad podría ser equivalente a emotividad o es mejor mantener un tono formal del ensayo. Eh, También creo, también me parece que esa pregunta es súper pertinente, Alejandra. Yo pienso que está bien ser emotivos. Es decir, lo importante es que la escritura, digamos que sí, que haya un buen uso del lenguaje y que siga el instructivo, pero sí, creo que es algo positivo no ser excesivamente sentimentales, pero claro, si hay emoción, cuando hablamos de voz propia y de que nos cuenten quiénes son, creo que le apuntamos a eso también.
Dale. ¿Los 7000 caracteres incluyen los espacios o son contables sin los espacios? Incluyen Amanda, ahí sí. incluyen espacios, son 7000 caracteres incluidos espacios. Ujú. Para sustentar el programa escogido, ¿se pueden dar datos numéricos? ¿Cómo está rankeado y la calidad de este? Sí, por supuesto que sí. Ujú. María José nos pregunta, me gustaría saber si incluir en el ensayo voluntariados que he realizado es un buen aporte para este. Yo nuevamente, María José, dijiste, sí. Sí. Yo nuevamente, María José, creo que todo lo que nos dé información sobre quién eres tú, quién es cada uno, sí, sin duda yo lo incluiría. Y claro, si es pertinente como parte de una trayectoria o digamos de un proyecto académico y laboral, claro que sí. Todo lo que nos cuente, nos diga algo de ustedes. ¿Es adecuado usar el mismo ensayo que se va a enviar a la universidad como escrito que se debe incluir a Colfuturo? Eh, Amanda, no sé si usted cómo lo ve. Yo digo que no, porque pues la verdad es que pues Colfuturo quiere que saber unas cosas y no sabemos la universidad qué otras cosas o qué, cuál debe ser el enfoque del ensayo de la universidad. Yo les recomiendo que hagan un ensayo especial para Colfuturo. De acuerdo con Amanda completamente, sí. Ujú. ¿Hay alguna recomendación para el título del ensayo? ¿Debe hacer referencia a algo en específico? Yo creo que debe hacer referencia a su proyecto académico, ¿no? Es decir, esto es un proyecto de vida académico que eventualmente será laboral o no. Y creo también una recomendación que, pues, sí es como básica de este tipo de escritos, creo que un título que enganche al lector, ¿no? Es importante. Ujú. Em, Este ensayo, ¿en qué se diferencia de un statement or purpose? Yo creo que este ensayo se diferencia del Statement of Purpose por una parte, porque acá nos están contando una trayectoria más larga que la del statement. La carta de intención o Statement of Purpose suele dirigirse exclusivamente a por qué quieren estudiar ese programa, ¿no? Va dirigida a la Ujú. universidad. En Colfuturo queremos ver además usted qué piensa o cómo se imagina después de haber cursado el posgrado, ¿no? Digamos que nuestro ensayo apunta a más lejos, a una proyección más allá del posgrado. Entonces creo que esa sería una diferencia. Y la otra también, como lo decía Amanda, de por qué Colfuturo pide un ensayo distinto, también porque acá están aplicando a un crédito, ¿no? Y creo que es bien diferente aplicar a un crédito beca que aplicar a un programa académico solo presentando sus credenciales académicas, ¿no? Entonces, Ujú. que tengan en cuenta eso. Pero complementando lo que decía Amanda, claro, la gente que ya tiene su statement, pues por supuesto que parte de esa información la puede usar y de pronto en el statement vio algo que quiere desarrollar más aquí, pero sí, son dos ensayos diferentes. Dale. El ensayo debe estar elaborado en tercera persona o en persona, ya que es anónimo, entonces, ¿qué recomiendas? Ahí no sé, Amanda, ¿usted qué piensa? Yo recomiendo primera persona, aunque no diga su nombre, queremos oír su voz, pero no sé, Amanda, también hemos tenido algunos en tercera persona, no sé, creo que no, Pues la ¿verdad? verdad yo no, yo no me los he leído todos, Sí. pero sí, yo creo que pues con la sugerencia que da Francisco es la válida. Listo. ¿Puedo usar en el ensayo términos en inglés? ¿Ustedes qué recomiendan? Yo pienso que por una cuestión de corrección en el lenguaje yo no lo haría. No es que esté mal, pero me parece además que, salvo que uno sea completamente bilingüe, que es raro, de hecho puede complicarse un poco la escritura. Yo recomendaría traducir, ¿sí? Listo.
Si en el ensayo se mencionan reconocimientos, ¿es necesario adjuntar soportes de los mismos o solo mencionarlos? Amanda, esa creo que se la dejo a usted. Solo deben mencionarlos en el ensayo. Para eso, digamos, usted tiene reconocimientos, premios y distinciones. Hay en el formulario, en la sección académica, un sitio para seleccionar estos premios y distinciones y en la sección de documentos van a tener que adjuntarlos. Entonces, en el ensayo solamente mencionar. Exactamente, recuerden que eso va a estar en el formulario online, no les va a permitir poner links, imágenes, pie de página, entonces va a ir solamente el texto. ¿Listo? Si estoy pensando aplicar a uno de los convenios de Colfuturo a una beca, ¿es importante mencionarlo en el ensayo o no tiene relevancia? Yo diría que no, porque, digamos, para efectos de los convenios no tienen que hacer nada adicional a presentarse a pues, participar en la convocatoria de Colfuturo y ser admitidos por la universidad. Entonces, pues yo creo que esto no le da ningún valor agregado al ensayo. Ok, ¿y deben mencionar específicamente el programa y la universidad? Sí, Amanda no se me corrige, pero claro, preferimos que haya pues que haya la mayor claridad posible sobre qué es lo que quieren hacer. Uh-huh. Y aquí Luisa pregunta, ¿ustedes le dan más importancia a mi recorrido profesional o mejor se centra más en la relevancia del escogido? Alejandra, perdona que se fue el audio un momento, entonces no Ajá. entendí completo. Ok. Luisa pregunta que ustedes a qué le dan más importancia a la hora de evaluar los ensayos, al recorrido profesional que ella tenga o mejor se centra totalmente en la relevancia del programa escogido. Luisa, yo diría que de pronto no ayuda mucho mi respuesta, pero diría que es 50-50. Es decir, queremos oír las dos cosas. Obviamente, yo supondría que hay un poco más de información del programa, ¿no? O que sí, que haya un poco más, pero como lograr ese equilibrio, porque nos interesa tanto el programa, la calidad, porque les interesa, pero también cuál ha sido su trayectoria y su proyección laboral. Pero si tuviera que escoger una de las dos, diría que yo me enfocaría un poco en el programa, ¿no? Un poco más, sin descuidar lo otro, obviamente. Listo. Laura Pacheco pregunta, yo envié la aplicación el año pasado, pero no fui seleccionada. ¿Debo cambiar completamente el ensayo para este año o puedo enviar el mismo? Amanda, ¿usted Digamos, cómo lo ve? pues puede enviar el mismo si quiere, pero pues digamos que no sé si este sea como, si lo que determinó en un momento dado fue la calificación del ensayo, porque no se le dio la importancia, porque pues puede que el ensayo tenga un peso muy pequeñito, pero es determinante si uno está cerca a la línea de corte, que pueda estar por encima o por debajo. Entonces, por eso les hablamos de que el ensayo es importante para, digamos, no por el peso que tiene, darle menos relevancia. Digamos que esto ya es decisión del estudiante si presenta el mismo ensayo o hace un nuevo. Yo, Alejandra, para complementar lo que dice Amanda, quisiera decirle, Laura, creo que se llamaba la persona que preguntó, esa pregunta me sirve para una recomendación que quería dejar para más adelante, pero creo que es un buen momento. En esos casos, yo siempre recomiendo que le pasen el ensayo a 2 o 3 personas de confianza que les den retroalimentación, si entre ellas puede haber alguno de sus profesores de la universidad o su superior en el trabajo. Creo que una segunda mirada siempre es muy importante. A veces, y esto lo digo por experiencia como aplicante, uno a veces se siente muy seguro y casi que muy sobrado con su ensayo.
y dice, no, yo sé que esto está bien y lo manda. Yo recomiendo absolutamente compartirlo con alguien. A veces un lector le puede hacer ver a uno, oiga, no, mire, y eso era, tal vez te faltó esto en el ensayo pasado y tal vez ese fue el punto que a nosotros como evaluadores nos quedó faltando, como que nos quedó faltando esa información. Entonces recomendaría eso. Si alguien quiere reenviar un ensayo que ya mandó, yo le sugiero que se lo muestre a gente en cuyo criterio confíe. Ujú. Aquí hay una pregunta que es muy frecuente y nos dice esta persona, ¿qué pasa si no es tan claro el plan de retorno a Colombia al terminar? ¿Tengo que mencionar que no pienso volver a Colombia o es mejor, cómo se podría incluir esto? Amanda, Pues creo yo que la es... verdad la verdad no sabría qué decirle ahí, pues digamos, es el plan de la persona, pero pues no sé qué calificación, o pues no calificación, sino cómo se podría manejar esto, Francisco. Yo pienso, Amanda, es decir, enfocándonos en el ensayo específicamente, nuevamente vuelvo a lo que decía antes, nosotros acá pues no estamos juzgando a nadie moralmente, ni mucho menos, ni de ninguna manera. Yo lo que pensaría es pues mencionar eso, pero tener siempre en mente que pues que un poco el propósito de este programa es luego contribuir al país, ¿no? Por supuesto que uno lo puede hacer desde afuera, ¿sí? Pero yo pienso que está bien y fue mi caso. Un poco para contar, no quiero caer en lo anecdótico, pero para tratar de ilustrar lo que quiero decir, yo apliqué al PCB para maestría originalmente, porque mi plan era únicamente hacer maestría y regresar, pero luego seguí para doctorado, ¿sí? Eh, pero digamos que en mi ensayo muy claramente me planteé volver después de 2 años. Luego me di cuenta que quería seguir estudiando y no hubo problema con eso, pero en el momento en el que presenté mi aplicación, como que sí me proyecté para volver, porque creo que eso es parte del propósito de esto. No quiere decir que sea una camisa de fuerza, pero creo que sí uno tiene que estar pensando, bueno, yo voy a volver a aportar de alguna manera aquí, ¿no? Creo que hay que al menos tratar de imaginar ese escenario. Y mencionar lo otro no tiene ningún efecto en la calificación del ensayo. También quiero como ser claro en eso, ¿no? No quiere decir eso que si uno lee mi plan es hacer mi carrera por fuera. Ah, no, esta persona ya se fa. No, pues no, de ninguna manera. Concentrarse en el escrito. ¿Mm? Listo, perfecto. Bueno, ya creo que hemos respondido las preguntas más relevantes que están en el chat, ya otras no hacen parte pues de la temática del webinar de hoy. Entonces, quiero agradecerles a Francisco y Amanda por haber hecho parte de este webinar. Nuevamente les recuerdo a los asistentes que en los próximos días este webinar será enviado a sus correos electrónicos y también estará disponible en nuestro canal de YouTube para que puedan repasar nuevamente todas las recomendaciones y la información que dimos en este webinar. Y aprovecho también para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página web de Colfuturo y puedan acceder a toda la programación y a nuestro calendario de eventos. Seguimos con nuestras jornadas de becas del 100%, con las charlas de la convocatoria, para que ustedes puedan terminar de aclarar sus dudas. Este jueves, por ejemplo, a las 11 de la mañana vamos a tener el webinar de cómo indicar su programa de estudios, entonces también los invito a que se puedan registrar y hacer parte de estos eventos. Francisco, muchísimas gracias por estar aquí, por la información que nos diste. No sé si quieres agregar alguna cosa más. No, Alejandra, creo que desearles mucha suerte a los candidatos. Como beneficiario con el futuro, obviamente todo esto es un proceso estresante que requiere trabajo, que hay que hacer muchas cosas,
pero sobre todo es una cosa súper emocionante. Entonces, pues como eso, como que le trabajen duro ese ensayo y que les vaya muy bien. Listo. Amanda, también muchas gracias por toda la información y por tu asistencia en este webinar. Con mucho gusto y pues desearles de verdad suerte a los que se están presentando y pedirles que no dejen para último momento enviar su solicitud. Sí, Ujú. muchas gracias. Listo, muchas gracias. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Hasta luego.